La última dictadura que hubo en España, la que pasó hace no demasiado, es algo deplorable. Es algo que no tendría ningún tipo de sentido en el presente. Pero esta figura histórica se ha utilizado con fines electoralistas, se ha manipulado mucho. Y yo quiero desmentir estos mitos en este vídeo. Una democracia en España, pero era una democracia muy violenta. Teníamos el Partido Socialista Obrero Español, que no lo digo yo, lo dice su manifiesto antes de Felipe González, era un partido de la ideología de la hoz y el martillo. Era un partido extremadamente violento. Montaron no uno, ni dos, ni tres, sino 4 intentos de golpe de Estado. Montaría una guerra civil, que se había que aplicar la dictadura del proletariado. Era un partido de hoz y martillo, vamos. Entonces, se manipularon las elecciones y se ganaron de forma ilegítima. Además, son unas elecciones que se ganaron por un escaño, que no es eso que me dices, ha habido una manipulación, pero es que han ganado de 30. Igual si no lo manipulaban, ganaban de 5. No, es que ganaron de 1. Y con todas estas burradas, pues obviamente fue una victoria ilegítima, montando una dictadura a merced de Moscú. Pues yo justifico el alzamiento, o sea, eso tiene todo el sentido del mundo. Yo no estoy a favor de la violencia, pero tú me secuestras, pues me defiendo como sea de tu intento de secuestro, ¿no? Y ahí pues se aplica la dictadura. Esta yo no la defiendo, a diferencia del alzamiento, pero hay que entender el contexto histórico. Venimos de un país que ha pasado una guerra civil y antes de la guerra civil ya tenía eso que se le llama democracia y lo habían pasado mal. No les gustaba el ejemplo de democracia, les parecía algo, lo relacionaban con sufrimiento, con represión, y que en un contexto global estaba el señor del bigote, que es un señor horrible, pero todavía no la había liado con la guerra y las liadas pardas que hizo, y a nivel económico sus políticas eran muy keynesianas, eran políticas expansivas, tanto fiscales como monetarias, que estimulan la economía y que al corto plazo dan buenos resultados, pese que luego al medio largo colapsen. Pero en el momento en el que el protagonista pues llega al poder, todavía no había colapsado este país, entonces era un referente en esa época, era un ejemplo de cómo hacerlo bien. Ese señor, el del bigote, salió, por ejemplo, portada de la revista Times y hablando bastante bien de él. Entonces, claro, estamos hablando de un contexto en el que no era tan descabellado apoyar eso, sin yo defenderlo, pero no es la locura que se vende ahora. ¿Qué era realmente? ¿Qué era esta ideología? ¿Qué defendían? Bueno, pues esta ideología la empieza Giovanni Gentil como el fundador ideológico y la aplica como el fundador político Benito, el señor de Italia, que gesticula mucho con las manos. Eufemizo mucho porque ya he subido este vídeo y me han borrado el audio. Ellos estaban en el Partido Socialista de Italia. Eran comunistas, era un partido de hoz y martillo. Y lo único, les parecía perfecto todo, lo único que no les gustaba y la razón por la cual se salieron y crearon su propio partido es porque no les gustaba esta sumisión a Moscú. No creían en la ideología de la hoz y el martillo universal, creían en eso mismo, todo lo mismo, pero ellos se consideraban los herederos del gran imperio italiano. Creían que eran algo más grande, que no podían tener esta sumisión ante una potencia extranjera. Querían restablecer este imperio. España, el protagonista del vídeo, creó las pensiones públicas. El 70% de toda la vivienda que se construyó en esa época era pública. La energía era pública, Endesa era pública y Repsol no existía, pero el conglomerado de empresas, las empresas que luego formarían el conglomerado que acabaría siendo Repsol, eran públicas. El protagonista también... Había banca privada, Santander existía, por ejemplo, pero creó las cajas de ahorro, que eran banca pública. Era pública. Creó SEAT, él es quien hizo esta distribución territorial tan horrible, que en el norte, como hay minas, pues puso la minería, en Cataluña, como está cerca de Europa, de Francia, pues puso la industria, luego cuando vino el turismo, pues por la playa puso turismo, Madrid en el centro, pues la capital política, porque ya lo era de antes y porque es el centro, y sí, porque él quiso. Entonces, este señor, si ahora pudiera votar, este señor votaría Podemos o Sumar, comparte muchísimo más, tiene muchísima más afinidad